Sean todas, todos y todes muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe, y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale antes que nada los martes y jueves 18 horas por la web de Radio Hashtag. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un tema, veníamos haciendo varias biografías de artistas, volvemos a los ismos, esta vez un poco más contra Cano, contra nuestra línea temporal, y va a ser uno de los sismos que va a cambiar un poco, esos sismos que son un poco un quiebre. ¿De qué estoy hablando? Del conceptualismo. Yo les voy a dar una imagen general, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? De todo lo que se habla cuando se habla de conceptualismo. Pero lo que más me va a interesar de este podcast es hacer un contraste, de nuevo, entre lo que es el conceptualismo del mainstream. O sea, el mainstream siempre se le dice a Estados Unidos y Europa, ¿no? Sobre todo acá ahora vamos a entrar un poco más en tema, y lo que pasa en Latinoamérica, que para variar es otra cosa totalmente diferente y para mí muchísimo más interesante, pero bueno, no vamos a desestimar a nadie. Ustedes siempre recuerden que esto está pasado por mi filtro, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y nada, yo solo espero que disfruten de este podcast y les sirva de algo. Bueno, ahora sí, entrando en tema. Básicamente el conceptualismo, como para entenderlo en una frase, es, como el nombre lo indica, puede ser conceptualismo o puede ser arte conceptual, ¿no? O sea, como cualquiera de los dos. Básicamente es que la idea es mucho más importante que la obra, ¿no? Pero la obra pensada tanto como objeto físico o como objeto material, ¿no? O sea, esto lo que dice es que básicamente la idea o la esencia, como le quieran llamar, es mucho más importante que cómo se desarrolla en el mundo material. Un poco platónico esto, si me lo permiten. Entonces, las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales y sensibles, ¿no? A modo que lo artístico sería el concepto, prescindiendo de lo material. O sea, la obra de arte es esto, el concepto, no el objeto. Los historiadores más o menos dicen, porque no estoy citando a nadie, por eso digo más o menos, que es un devenir del arte contemporáneo como un arte postconceptual. A esto es lo que yo me refería con que marca una especie de quiebre. Y es verdad que hoy día hay algo de esto, hay algo de que el concepto es más grande. De hecho, piensen que a los artistas se les pide que hagan un abstract, una memoria conceptual, ¿no? Un statement de la obra, en la que más o menos tienen que contar cuál es la esencia. Entonces, hay algo que prevaleció de esto de que el concepto es la obra. Pueden estar de acuerdo o no, o pueden pensar que el concepto es uno de los ítems más, un elemento más que conforma la obra. Yo creo que me paro un poquito ahí. Donde como personalmente creo que el concepto hace a la obra y es un elemento más, pero no es más importante que el resto. Es un elemento más y es un elemento importante, claro. Bueno, eso es opinión personal. Pero básicamente hoy en día podemos ver, ¿no? Como que prevaleció esto del arte conceptual, y algo que antes capaz para mí igual era como que no se nombraba, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las vanguardias, bueno, las vanguardias no eran vanguardias si no se inscribían bajo un manifiesto, y el manifiesto es un poco esto de una memoria conceptual. Entonces, bueno, va por ahí. Pero básicamente estos son un grupo de gentes que capaz lo puso como idea fuerte.
¿De qué tiempo estamos hablando? Que todavía no los puse en contexto, que es algo que a mí me gusta hacer mucho. Estamos hablando básicamente de los 60, ¿no? En los 60 se va a hacer popular. Y si bien no hay ¿cómo decirlo? No fue como un grupo de artistas cerrados, sí hubo un par de personas que lo hicieron más famoso, más popular. Entre los que tenemos, primero el grupo que era de Art and Language, o sea, arte y lenguaje. Pero básicamente estamos hablando de artistas estadounidenses o ingleses. De los que tenemos a Carl Andrés, muchos lo conocerán por ser el asesino de Ana Mendieta, detalle. Donde tenemos a Robert Barry, Joseph Kosuth, con el cual les voy a estar ilustrando esto más adelante, y Lawrence Weiner. Ya vamos a hablar de obras, pero téngame paciencia. Primero vamos haciéndole honor a esto, vamos al concepto. Si bien no es que este grupo, como las vanguardias anteriores, reaccionan a un arte anterior y entonces por eso podemos decir, ¿no?, que existe el conceptualismo, como no sé, podemos decir que existe el dadaísmo en contra del realismo, no, bueno, todo ese caminito que ya conocemos. Con el conceptualismo pasa algo que es como que se dan un grupo de factores que pueden beneficiar a esto de querer desmaterializarse de alguna manera, ¿no? Primero tenemos que entender que el conceptualismo viene después del minimal, ¿no? En donde ya hay una idea, ya les voy a hacer el podcast de minimal. Ténganme paciencia, ya se los prometí 200 veces. Pero bueno, se darán cuenta que hablo primero de los temas que más me gustan. Es mi podcast, no es una democracia. Bueno. ¿En dónde iba? Bueno, entonces ya desde el minimal había, ¿no?, esta idea de querer deshacerse de la materia, como que ya se venían desprendiendo, y el conceptualismo, bueno, es directamente la desmaterialización, podríamos decir. En Latinoamérica va a pasar otra cosa, pero bueno, podríamos decir. Ahora hay un conjunto de elementos que van a favorecer esta idea de querer desmaterializarse. Primero, se va a decir, ¿no?, formalmente, que es una oposición o una reacción al formalismo de Clement Greenberg. Clement Greenberg es el que también va a teorizar el expresionismo abstracto, ¿no? Entonces, una oposición al formalismo de Clement Greenberg. También tenemos una fuerte oposición a la guerra de Vietnam, ¿no? Que con la guerra de Vietnam se van a poner en juego un montón de cosas, no solo el hecho de la guerra de Vietnam, sino también el tema de cómo del consumo. Entonces va a haber una idea de desprenderse de las cosas. Después tenemos como una fuerte ola, en los 60 creo que es la segunda ola, perdón, la vez pasada hice lo mismo, se me mezclan las olas del feminismo, soy pésima feminista. Vamos a tener el feminismo como en pleno auge en los 60, recordemos que en los 60 tenemos sale a la venta, ¿no?, sale al mercado, no me acuerdo si era la pastilla anticonceptiva o la pastilla de emergencia, ¿no?, la mal llamada pastilla del día después. Bueno, una de esas dos. Entonces hay como un auge del feminismo que no tiene que ver solo con esto, ¿no? Eso es un elemento para que ponerlos en contexto de las cosas que se estaban viviendo. Pero tenía que ver en esa ola del feminismo, ¿no?, como con todo esto de los placeres propios, ¿no?, como el reivindicar el cuerpo, como toda esta movida, y esta píldora, digamos, tiene mucho que ver con todo esto, ¿no?, con todo el ambiente en el que se estaba viviendo. Pero sí, básicamente es de las libertades personales, ¿no?, las reproductivas, qué es lo femenino, ¿no?
vamos a tener como todo eso. Si no me equivoco, es la tercera ola, pues la primera ola es Revolución Francesa y la segunda las sufragistas. Bueno, me metí en un terreno súper embarrado, pero es para ponerlos en contexto, me parecía que era importante. Después vamos a tener como toda esta movida de la nueva economía del conocimiento, ¿no? Como un montón de elementos que podemos pensar que tienen que ver con una desmaterialización o a lo cual podrían haber reaccionado este grupo de personas. Pero básicamente es como esto, es como un momento medio efervescente en lo que generalmente en estos momentos surgen cosas nuevas porque como que la sociedad y la cultura se remueve, ¿no? Ahora, no podemos hablar de conceptualismo o de arte conceptual sin hablar de el señor, ¿no? Duchamp. Estamos hablando de Marcel Duchamp. Hablamos de Duchamp con dadaísmo, hablamos de Duchamp con surrealismo. Ahora lo traemos con el conceptualismo. No es hace tanto. Duchamp había impuesto esta idea del ready-made. Para los que no saben, lo voy a explicar. Creo que igual lo hablé en dadaísmo. Pueden ir a escuchar el podcast de dadaísmo. Lo tienen ahí. El surrealismo también, si les interesa Duchamp. Entonces, ¿qué es el ready-made para los que no escucharon ese podcast? Bueno, el ready-made básicamente es como que básicamente el ready, listo, made, hecho, ¿no? Ya está listo, ya está hecho. Duchamp lo que planteaba era que algo se convertía en obra de arte porque un artista decía que era obra de arte. O sea, si yo agarro una taza y digo esto es arte y lo pongo en un museo, automáticamente pasa a ser una obra de arte. Entonces acá Duchamp, sin querer o queriendo, vamos a decir sin querer, como para no quitarle protagonismo a nuestros amigos conceptualistas, sin querer va a estar planteando esto de que, bueno, el concepto, la idea de que es arte es mucho más importante que el objeto en sí, porque el objeto lo estoy sacando del mercado, lo estoy sacando ya de industrializado, yo no hice nada más que firmarlo. En el caso de Duchamp, bueno, hay algunos ready-made que sí los va a alterar, como el de la banqueta y la rueda o el de la escalera, ¿no? Hay un par que sí va a alterar, pero básicamente el ready-made lo que proponía es eso. Yo saco un objeto industrial, lo pongo en un museo, digo que es arte, lo puedo firmar o no, y eso se convierte en obra, punto. Otro antecedente fuerte que tenemos es John Cage con la música experimental. John Cage es, para que no nos conocen, un concertista, un músico, que va a plantear, por ejemplo, 8 minutos y medio de silencio. Era el nombre. Bueno, acá los que saben de música es donde quieren atravesar el audio de este podcast y matarme directamente. Sí, creo que era 8 minutos y medio. O sea, el nombre es la duración, ¿no? Y tenía algo que ver con los compases o con el tempo. Ahí ya me perdieron, pero para que tengan una idea. Entonces el tipo básicamente se va a sentar en un concierto frente a un piano. Va a decir, empiezo, y se va a quedar quieto, no haciendo un sonido. 8 minutos y medio hasta que dice, bueno, terminó, listo, ya está, esa es la obra. Va también a explorar muchísimo el campo de lo que es el ruido, ¿no? Como música experimental. Entonces tenía que ver ya con esto, por ejemplo, el del silencio. Hay una fuerte idea de que la música es el concepto y no la melodía, ¿no? Es como que ya le estaban dando vuelta a esto. Y también lo vamos a tener, por ejemplo, a Jasper Jones o a Rauschenberg en el campo de la pintura propiamente dicho, ya rompiendo como paradigmas, ¿no? Rauschenberg hace los de collage, por ejemplo, ¿no? Con las revistas. Jasper Jones va a pintar sobre banderas, ¿no? Como venía como una deconstrucción, le podemos decir, de la imagen. Bueno, es un momento de efervescencia. Me parece que es lo que mejor describe, pero básicamente es importante con estos movimientos que
tengamos, bueno, con estos movimientos, re que digo todos los podcasts lo mismo de que es importante el contexto. Bueno, chicos, pero es importante el contexto, ¿qué decirles? Sobre todo con estas cosas, porque no es que salen out of the blue, como dice así la gente de habla inglesa. O sea, no sale de la nada. No es que aparece, de repente, conceptualismo. Me desperté un día y dije que el concepto es más importante que la obra. No, tienen un contexto, tienen un fundamento. Hay mucho escrito sobre el conceptualismo, les invito a que vayan a leer si les interesa. Hay también va a haber como muchos grupos, ¿no?, que tienen que ver con otras ramas del arte que van a hacer arte conceptual. Por ejemplo, en la performance tenemos a Fluxus como un grupo bastante grande de performance, donde está Yoko Ono, entre otros, ¿no?, pero para que ubiquen. Va a ser como una performance bastante conceptual, ¿no? Es como, lo que tienen que entender es que el conceptualismo, como se basa básicamente en el concepto, lo que después como la traducción de ese concepto a lo material va a pasar de muchas maneras, ¿no? Se va a dar el conceptualismo en la pintura, en la escultura, en la performance, en la fotografía, en la video performance, bueno, todas las derivaciones de la performance, ¿no? Foto performance, video performance, la que es con el cuerpo, que no me sale ahora el nombre, bueno, en la danza, en la música, ¿no? Va a invadir todo, y también por eso me parece que se habla de un arte post-conceptual después, ¿no?, de este tiempo, como que el arte contemporáneo es un arte post-conceptual. Me parece que tiene que ver con esto como de un devenir de la idea. Pero bueno, no los quiero enredar. Pero básicamente la obra conceptual, ¿no?, se fundamenta en el texto y se ha como complementado después con esto, con la fotografía, con la performance, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, vamos a un ejemplo. La verdad es que les traje un ejemplo de arte conceptual así de Estados Unidos o de esta gente. Es el ejemplo más conocido, y les traje solo una porque me quiero ir directamente a hablar de Latinoamérica, porque ya me parece que mucho tiempo hablando de conceptualismo estadounidense. Vamos a la obra, ahora sí. Bueno, la obra más conocida de arte conceptual por lejos, y es la que se utiliza para ejemplificar también porque es muy ilustrativa del movimiento, es 1 y 3 sillas de Joseph Kosuth. ¿Qué es esta obra? Bueno, hay una foto de una silla, ¿no?, objeto silla, y hay una foto de de la definición de una silla de un diccionario. Acá erró Kosuth, pero bueno, ahora vamos. Como lo que hace es básicamente, ¿no?, hace un desglose de lo que significa significado significante, ¿no?, para los que estudian comunicación o los que estudiaron semiótica, Saussure y Peirce y toda esa cosa súper divertida. Por cierto, estoy siendo sarcástica. Entonces va a ser esta glose, ¿no? Es imposible no pensar esta obra y no pensar en Cess Not a Pipe, esto no es una pipa, de Magritte, ¿no?, que es como la imagen de una pipa, no es una pipa, es la representación de una pipa. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el objeto silla, la representación del objeto silla, que es la foto, y el significado, ¿no?, y todo lo que todos pensamos cuando tenemos la cabeza de silla. Y acá es donde yo digo, para mí, que erró Kosuth, porque tendría que haber puesto directamente el recorte del diccionario o el diccionario entero, porque si no no es la definición de silla, es la foto de una definición de la silla, y así podemos estar 200 años con todo. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Como que a él podría haber sido una silla, podría haber sido una taza, podría haber sido cualquier cosa. Lo importante acá es como este desglose del significado significante, el concepto. Y además, podría ser cualquier foto de una silla. Podría ser la foto de cualquier diccionario de la definición de una silla. ¿Se entiende? Podría ser cualquier silla. O sea, tranquilamente él podría haber
hablado al museo así, levantado el teléfono, hola, sí, mirá, soy yo, sé cómo va. Mira, quiero hacer una obra en la que voy a desglosar significado significante. ¿Qué objeto tenés cerca? Y mira, tengo una taza. Bueno, perfecto. Pone en la sala, ¿no? La taza, sacás una foto de la misma taza, colgás la foto sobre la pared y buscas en un diccionario la definición de taza y lo pones ahí. ¿Se entiende? Esto pasa mucho, estaba ya hablando como yoga. Esto pasa mucho con el arte conceptual, ¿no? Va a haber una comunicación con el lugar de exhibición en la que se le van a mandar instrucciones y el lugar va a desarrollar. Esto en Latinoamérica también va a pasar, pero igual, nada, ahora vamos a ir a ese universo, todavía no. Entonces, también, claro, con esto del conceptualismo, facilita un montón para el galerista, el museólogo, el curador, lo que sea, el hola, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, no importa cuál sea el objeto, no importa la materialización, lo que importa es la idea. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, abróchense sus cinturones. No, tampoco voy a hablar tanto de Latinoamérica porque quiero hablar de obra, porque para mí esto se ejemplifica siempre mejor con obra, aunque estemos hablando de arte conceptual. En este caso, yo siempre le digo que busquen imágenes de todo lo que les estoy diciendo, pero en este caso, como es arte conceptual, tranquilamente se lo pueden imaginar porque, nada, se lo pueden imaginar. Lo de la silla, por ejemplo, ¿no? Pero busquen la 1 y 3 sillas de Joseph Kosuth. Bueno, entonces, en Latinoamérica va a tener otro giro. ¿Cómo decirlo esto? Sin ofender a nadie, porque siempre parece que tengo una... Bueno, sí, chicos, es altamente superior al arte latinoamericano. ¿Qué decirles? Que es mi preferencia. En Latinoamérica va a haber otro giro. ¿Por qué? Porque el arte conceptual va a tener un problema en el mainstream. ¿Qué va a hacer? Que va a ser súper hermético, ¿no? Va a ser hermetiquísimo. Va a ser para unos pocos, va a ser para adentro, ¿no? Para el campo del arte. No va a estar pensado para que, el concepto, sí, significado, significante. No, va a ser como súper... El arte ya sabemos que es súper elitista. Bueno, el conceptualismo va a reforzar, no, el arte conceptual, pues si buscan conceptualismo les va a saltar como la rama de la filosofía. El arte conceptual tiene como esta cosa de mundo cerrado. Y en Latinoamérica va a ser para afuera. Va a abrir esta frontera, ¿no? de elitista del arte. Y va a ser directo para el otro, ¿no? Como bien orientado a un público general. Yo les traje 3 artistas nomás. Uno del que voy a hablar un poquito más. Los otros 2 un poco menos. Les traje 3 artistas. Les traje un chileno. Y me olvidé la nacionalidad de los otros 2. No, un brasilero y el otro me olvidé la nacionalidad. Se los busco. ¿A quién les traje de Chile? Bueno, me pongo de pie. Les traje a Alfredo Yar. Gran artista, Alfredo. Por favor, búsquenlo. Es increíble su obra. Realmente. Pero, ahí me tildé por un minuto. Vamos a la obra directamente porque me estoy enredando. Va a ser... les traje 3 obras de este artista, no una, no 2, perdón, 3 obras de este artista, que ahí es donde me había quedado pensando, les traje un chileno, un brasilero y el otro artista que les traje es un alemán, pero no importa, va con esta idea. Ustedes síganme la corriente. Alfredo Yar va a ser... La primera obra que vamos a hablar se va a llamar... creo que se llama Investigación sobre la felicidad
o algo así. ¿Qué va a hacer en esta obra? Bueno, va a salir a pegar unas especies de afiches por todos lados, también lo va a poner en los relojes, ¿no? Que están en la calle, como esos que son los relojes solares. Bueno, va a poner esta pregunta así en todos lados, que va a decir, ¿es usted feliz? Miren con qué pregunta simple puede ser tan invasiva, ¿no? Porque vos lees esto en la calle, vos podés responder rápidamente o te puede llevar una introspección y un agujero de conejo que... ¿se llama así? ¿Agujero de conejo? Bueno, no importa. Que es bastante como profunda la pregunta y muy simple. Después va a tener otra obra, ¿no? Como siguiendo esta idea de el texto. Se va a utilizar muchísimo el texto en Latinoamérica para desarrollar obra. Va a ser otra obra que va a estar en Times Square, en Nueva York, en las pantallas esas gigantes de Times Square. ¿Qué van a hacer? Tipo, son 3 imágenes. La obra se llama This is America. Esto es América. Va a ser una foto de la bandera de Estados Unidos. This is not America. Esto no es América. Va a ser una foto del mapa de Estados Unidos, ¿no? This is not America. Y después va a ser una foto de todo el mapa de América, ¿no? América del Norte, América Central, América del Sur. Y va a poner This is America, ¿no? Como estas 3 pautas de no, Estados Unidos no es América, es parte del continente americano, no es América, esto es América, todo, hay un montón de países más en América. Entonces, miren con qué miren con estas 2 obras, qué diferente que es a la silla de Kossuth. Está bien, les traje un solo ejemplo de arte conceptual como más legitimado. Después lo vamos a ver a Kandinitzer y también va a ser distinto. Pero miren qué diferente y qué giro político tiene con esto, ¿no? Con la primera obra que vimos también es un giro político. Bueno, primero todo es político, pero también es un giro político porque afecta a lo personal. Y en lo otro es directamente ir a ese lugar tan enorme, ¿no? En esas super pantallas y decir esto. En estas obras también el concepto es más importante que la materialidad. ¿Por qué? Porque la materialidad es un medio, pero eso no la hace cerrada a un círculo de unos pocos, sino que abre el campo de juego. Utilizan el texto como medio con más ingreso a más gente, ¿no? Pero no como, a ver, para redondear esta idea. ¿El concepto es más importante que la materialidad? Sí. ¿Por qué? Porque como lo hizo en Times Square, lo puede haber hecho en cualquier lado. ¿Era lo mismo hacerlo en cualquier lado? Probablemente no. La de usted se ve feliz. Ok, es una invitación a una introspección, es un feedback con el público. Ok. ¿Hubiese sido lo mismo cualquier frase? No. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Me lo van a dejar, este podcast va a salir, si lo escuchan del futuro igual me pueden dejar comentarios en YouTube o en mi Instagram. Yo generalmente martes y jueves cuando sale este podcast dejo una cajita para que me pregunten, digan lo que quieran. Si lo están escuchando el día que salió esto, que va a salir el jueves 20 de mayo de 2021, me van y me dicen si se entiende lo que estoy diciendo. Proseguimos. Y creo que con esta obra que sigue ahora es como el ejemplo más claro que no es lo mismo, ¿no? En cualquier medio y no es lo mismo la idea. Alfredo Yar va a viajar se va a dar una masacre en Ruanda, un genocidio de los Tutsi. En una semana va a ser una masacre enorme. Y él, conmovido por todo esto, viaja, ¿no?, a Ruanda para tomar registro de todo esto y generar una obra, ¿no? Hay como un trabajo de investigación. Va a ir y va a sacar muchísimas fotografías, ¿no?, de todo este desastre, ¿no?
Y cuando vuelve va a hacer una muestra que se va a llamar Ruanda Project, en el que, o sea, Proyecto Ruanda, en el que va a tener un montón de etapas el proyecto, pero yo me quedo con una, ¿no? O sea, un montón de obras, es como una... Sí, es eso, es una muestra recorrible que tiene como muchas salas, etcétera. Yo me estoy quedando con una en particular, que es los ojos de Geta Merita, The Eyes of Geta Merita. ¿Qué es esto? Bueno, él va a sacar fotografías un montón y cuando decide hacer una representación de lo dura que fue esta masacre, ¿no? De lo cruda que fue, ¿no? Mataban a la gente a machetazos directamente. Se va a quedar con los ojos de una sobreviviente que había ido una mañana muy tranquila a misa con su familia y de repente entra esta gente a matar, ¿no? Y mata a toda la entera comunidad, ¿no? De esa que estaban en esa iglesia reunidos. Ella sobrevive y ve cómo masacran a su hijo, a su marido, no sé qué, a machetazos. Entonces él se va a quedar con una foto que le saca a ella a los ojos. Una foto que te destroza esa mirada, lo que ha visto, ¿no? Se ve como el dolor, la supervivencia. Es una fotografía, la verdad, es impactante. Y con estos ojos los va a poner en pequeñas diapositivas, ¿no? En las diapositivas de... No estoy hablando de un PowerPoint, sino el plastiquito diapositiva, ¿no? Las va a poner en estas diapositivas y va a hacer una mesa, ¿no? De luz, una mesa de luz grande, y va a poner una pila enorme de estos ojos, todas diapositivas con estos ojos. Y es increíble. Y también va a poner tipo pantallas de luz, cajas de luz contra la pared, con esta foto maximizada, ¿no? Una foto enorme, con la historia al lado de Geta Merita. Esta obra es impactante el trabajo que él hace, ¿no? Yendo a Ruanda, tomando registro, toda la obra, toda la muestra esa es increíble. Por favor, mírenla. Pero miren cómo, acá, ¿cuál era el concepto, no? Bueno, demostrar, ¿no? Visibilizar esto que nadie estaba comunicando, para variar, ¿no? La historia que se repite al infinito. La masacre, la deshumanización, el desastre, bla, todo eso, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Estoy sintetizando. Y él lo resume en los ojos. Entonces, ¿podemos hablar de una desmaterialización? No, porque la carga que tienen estos ojos es impresionante. Hay una elección, hay un recorte, hay una elección de ponerlo en esto en pilas, hay una elección en ponerlo en una caja de luz contra la pared enorme y que sea lo único que se ilumine en la sala. No es lo mismo. O sea, no hay una desmaterialización en Latinoamérica. Hay un eje central en el concepto, pero no hay una desmaterialización. La materialidad sigue diciendo muchísimo. Entonces, y también la materialidad es lo que permite, ¿no? Acercarse a el mundo en general y abrir una puerta en vez de cerrarla, ¿no? Que sea, en vez de ser esta cosa de... del concepto para adentro es el concepto para afuera. Por favor, busquen esta obra porque es increíble, o sea, es realmente increíble. Es fuertísima, ¿no? Y Alfredo Villar, no sé, se merecería un podcast aparte. Díganme si quieren un podcast de Alfredo Villar. Gran artista, yo creo que es... nada, me encanta. Les iba a hablar de dos artistas más, pero me parece que para no hacer tanto desequilibrio, vamos a cerrar el podcast acá. Miren lo que les digo. ¿Qué otros artistas les iba a nombrar? Bueno, a Sildo Meireles, ¿no? Que tenemos con varias obras, un montón, pero se va a hacer re largo si no el podcast, me reexplayé hoy. Se
Así que lo vamos a cerrar acá. Y al otro artista que les iba a traer, y con lo que vamos a cerrar, ¿no? Que es un alemán, Kapnitzer, ¿no? Es de Latinoamérica, pero me parece que estaba bueno para cerrar el podcast de conceptualismo, como con una pregunta abierta, que es esta obra que él hace, que la va a pegar fuera de los museos, ¿no? Y que dice: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones. Con esto me voy a retirar, se las dejo, me lo mastican, me lo piensan. Si tienen alguna duda, una pregunta o quieren que hable de un tema en particular, no duden en dejármelo en mi Instagram, en los comentarios de YouTube o de Facebook por donde escuchan esto. Gracias por acompañarme hasta acá y nos encontramos en la próxima edición.